Buenos días, profesor y compañeros. El tema que a nosotros nos correspondió lleva por título Bacterias intracelulares obligadas de los géneros Clamidia sp, Rickettsias sp, Coxiella sp y Ehrlichia sp. Las integrantes del grupo son Laura Natalia Becerra Salamanca, Dana Valentina Rodríguez Mendoza y quien les habla, Aranza Lisbeth Córdoba Macareño. Las bacterias intracelulares obligadas necesitan de una célula huésped para vivir y reproducirse. Como características principales, tienen la capacidad para sobrevivir y multiplicarse en el interior de los fagocitos y como vías de entrada tienen el aire, la sangre y los alimentos. Bueno, empezamos con clamidia. El dominio es bacteria, el filo es clamidia, orden es clamidiales. Este es un género de bacterias gram negativas. Son bacterias intracelulares obligadas inmóviles. Estas poseen ADN y ARN, ribosomas similares a los de las bacterias gram negativas y pared celular, pero estas tienen un ciclo vital peculiar que transcurre en buena parte en el interior de las células. Las clamidias son un grupo peculiar de bacterias cuyo ciclo vital transcurre en parte en el interior de las células. Estas tienen la propiedad de adherirse a determinados epitelios en los que pueden acabar produciendo infecciones. Existen tres especies patógenas para el hombre, las cuales son Clamidia trachomatis, Clamidia psittaci y Clamidia pneumoniae. Clamidia trachomatis son células redondas de 0,3 a 1 micrómetro de diámetro, dependiendo de la etapa en el ciclo de replicación. Estas tienen un periodo de incubación de 1 a 3 semanas y su reservorio es exclusivamente humano. La Clamidia trachomatis infecta preferentemente el epitelio de las mucosas de los ojos, las vías respiratorias y los genitales. Esta infección induce a la inmunidad, pero a menudo persiste durante meses o años si el paciente no recibe un tratamiento. Tienen un ciclo reproductivo en el que puede distinguirse una forma infecciosa extracelular metabólicamente inerte, o sea, un cuerpo o corpúsculo elemental, redondeado y con un diámetro de 0,2 a 0,4 micras, y una forma no infecciosa intracelular y activa, un cuerpo reticulado con un diámetro de 0,6 a 1,2 micras. Los síntomas. Las infecciones por Clamidia trachomatis en etapa temprana a menudo causan pocos signos o síntomas y a veces ninguno. Incluso cuando se producen signos y síntomas suelen ser muy leves, lo que hace que sean fáciles de pasar por alto. Sin embargo, algunos signos y síntomas pueden incluir micción dolorosa, flujo vaginal, secreción del pene, dolor durante las relaciones sexuales en mujeres, sangrado entre periodos menstruales y después del sexo. La clamidia trachomatis también puede infectar el recto, ya sea sin signos o síntomas, pero con dolor o secreción o sangrado rectal. También se pueden contraer infecciones oculares por clamidia como conjuntivitis a través del contacto con líquidos corporales infectados. Causas. La bacteria de la Clamidia trachomatis se transmite más frecuente por relaciones sexuales, ya sea vaginales, orales o anales. También es posible que una mujer embarazada le transmita clamidia a su hijo durante el parto, provocándole neumonía o una infección ocular grave al recién nacido. Factores de riesgo. Los factores que aumentan el riesgo de contraer clamidia trachomatis incluyen ser sexualmente activo antes de los 25 años, tener múltiples parejas sexuales, no usar preservativo regularmente o tener antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Tratamiento. La mayoría de infecciones genitales por Clamidia trachomatis pueden tratarse con doxiciclina a la dosis de 100 miligramos cada 12 horas durante una semana, o bien acitromicina a la dosis de 1 gramo en una sola toma, ambas por vía oral. En las modalidades más intensas de infección puede emplearse doxiciclina a la misma dosis, pero durante 2 semanas, o bien eritromicina a la dosis de 500 miligramos cada 6 horas durante 2 semanas, ambas por vía oral. El diagnóstico. Existen 4 modalidades de diagnóstico microbiológico para las infecciones por Clamidia trachomatis. Estos son el examen microscópico directo, cultivo, serología y detección de antígenos y ácidos nucleicos.
El examen microscópico directo consiste en la detección de las inclusiones típicas de la infección en el raspado de los tejidos afectados y estas se hacen a través de la tinción de Giemsa. Clamidia trachomatis puede aislarse también en cultivos celulares, pero estos son de alto costo y también tienen considerables requerimientos tecnológicos. Además, su sensibilidad es limitada. Los títulos altos de anticuerpos de tipo IgM frente a Clamidia trachomatis detectados con esa técnica son altamente sugestivos de infección aguda por el microorganismo. Factores de virulencia. Clamidia trachomatis se ha clasificado en 18 serotipos. Estos son A, B, BA, C, D, E, F, G, H, I, A, J, K, L1, L2, L2A, L3 y L3A. Estos serotipos se clasifican según las enfermedades que producen. Estas enfermedades son tracoma, enfermedades de transmisión sexual y linfogranuloma venéreo. Bueno, hablaré sobre las enfermedades que generan estos serotipos, empezando por tracoma. El tracoma es una modalidad de conjuntivitis crónica producida por los serotipos A, B, BA y C de Clamidia trachomatis. Estos son propios de ambientes con malas condiciones higiénicas. Es una principal enfermedad infecciosa causante de ceguera a nivel mundial. Esta se transmite por transferencia directa o indirecta de secreciones oculares y nasales de personas que estén infectadas. Este tiene un periodo de incubación de 5 a 12 días y el reservorio es exclusivamente humano. Al principio, el tracoma puede causar picazón e irritación leve en los ojos y los párpados. Luego puede ser posible que se perciba que los párpados se hinchen y drenen pus en los ojos. Sin tratamiento, el tracoma puede provocar ceguera. Entonces, básicamente, el tracoma se inicia con una conjuntivitis con pequeños folículos linfoides. Esta infección puede o tiende a persistir indefinidamente, pero además en las regiones que son endémicas continuamente se producen reinfecciones. De ese modo, más o menos a largo plazo, termina afectando la córnea. La inflamación continua de la conjuntiva a lo largo de los años produce cicatrizaciones que deforman los párpados y provocan entropión, lo que quiere decir que es la desviación del borde de los párpados hacia adentro, o triquiasis, que es el crecimiento de las pestañas hacia el globo ocular. Estas pueden también causar un daño en el globo ocular y provocar ulceraciones corneales residentes. Los signos y síntomas del tracoma suelen afectar ambos ojos y pueden ser picazón e irritación leve de los ojos y de los párpados, secreción ocular que contiene mucosidad o pus, hinchazón de los párpados, sensibilidad a la luz, dolor ocular, enrojecimiento de los ojos y pérdida de la visión. Los niños pequeños particularmente son propensos a la infección. Sin embargo, la enfermedad progresa con lentitud y los síntomas más dolorosos pueden aparecer hasta la adultez. Según la Organización Mundial de la Salud, se identificó 5 etapas en el avance del tracoma. La primera es la inflamación folicular. Esta es la infección temprana. Tiene 5 o más folículos, los cuales son como pequeñas protuberancias que son visibles con aumento en la superficie interna del párpado superior. La segunda es la inflamación marcada. En esta etapa el ojo ya se encuentra infectado y se irrita. También presenta un engrosamiento o un hinchazón. La tercera es la formación de cicatrices en los párpados. Esta se presenta cuando hay reiteradas infecciones, las cuales provocan como la formación de cicatrices en el párpado interno. A menudo las cicatrices aparecen como líneas blancas cuando se examinan en amplificación. El párpado también puede distorsionarse. El cuarto es las pestañas hacia adentro. Esto se llama triquiasis. La cicatriz del revestimiento interno del párpado continúa deformándose, lo que hace que las pestañas se inviertan, por lo que rotan y raspan la superficie externa transparente del ojo, es decir, la córnea. Y la quinta es la opacidad corneal.
es cuando la córnea se ve afectada por una inflamación que por lo general aparece debajo del párpado superior. Esta inflamación continúa por el roce entre las pestañas invertidas y da lugar a la opacidad corneal. Tratamiento. Los antibióticos son efectivos para tratar los casos tempranos de tracoma. Entonces, al hacer ese tratamiento temprano, pues se puede prevenir las complicaciones a largo plazo. Sin embargo, suelen recetar pomadas con tetraciclinas o eritromicina durante varias semanas o de modo intermitente. Bueno, ahora voy a hablar sobre la clamidia. La infección por clamidia es una ETS común que puede infectar tanto a mujeres como a hombres. Esta puede ocasionar daños graves y permanentes en el aparato reproductor de la mujer y hacer más difícil o quizás imposible de que pueda quedar embarazada en un futuro. La infección por clamidia también puede provocar un embarazo ectópico, lo cual es un embarazo que ocurre fuera del útero, pues el cual puede ser mortal. Se puede contraer la infección por clamidia al tener relaciones sexuales anales, vaginales u orales con una persona que tenga esta infección. Si la pareja sexual es hombre, se puede contraer la infección por clamidia aunque éste no eyacule. De igual forma, si una persona ya ha estado infectada por clamidia y recibe tratamiento en el pasado, puede volver a infectarse si tiene relaciones sexuales sin protección con una persona que esté infectada. Síntomas. Las mujeres con síntomas podrían notar los siguientes, como secreción vaginal anormal, sensación de ardor al orinar. Los hombres pueden notar secreción del pene, sensación de ardor al orinar, dolor e inflamación de uno o ambos testículos, aunque esto es menos común. Los hombres y las mujeres también pueden infectarse por clamidia en el recto, ya sea mediante las relaciones sexuales anales receptivas o la propagación desde otra parte infectada, como la vagina, aunque por lo general estas infecciones no causan síntomas, pueden provocar dolor en el recto, secreciones y sangrado. Tratamiento. La clamidia se trata con antibióticos. El tratamiento antibiótico recomendado es la doxiciclina, con 2 dosis diarias durante 7 días o la acitromicina en una única dosis. Se pueden utilizar otros medicamentos alternativos, pero no son tan eficaces como la acitromicina y la doxiciclina. Bueno, ahora voy a hablar sobre el linfogranuloma venéreo. Esta es una infección crónica producida por los serotipos L1 a L3 de Clamidia trachomatis. El linfogranuloma venéreo comienza como una ampolla pequeña que pasa a menudo pues desapercibida, pero rápidamente se cura. A continuación se produce un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos que además también se hacen dolorosos. Este tiene un periodo de incubación de 2 a 12 días y el reservorio es exclusivamente humano. Síntomas. Los síntomas comienzan unos 3 días después del contagio. Estos se producen en 3 etapas. En la primera aparece una pequeña ampolla indolora y llena de líquido en el pene o en la vagina. Es característico que la ampolla se convierta en una úlcera que se cura con rapidez y a menudo pasa desapercibida. En la segunda etapa suele comenzar pasadas unas 2 a 4 semanas. En los hombres, los ganglios linfáticos de la ingle de uno de ambos lados se hinchan y se vuelven dolorosos al momento de hacer la palpación. En las mujeres, a menudo sufren dolor de espalda o dolor en la pelvis, en la parte inferior del torso, y los nódulos linfáticos cercanos al recto y los de la pelvis se hinchan y duelen. En la tercera etapa, las úlceras se cierran y cicatrizan, pero los tractos sinusales pueden, persistir o reaparecer. Si la infección dura mucho tiempo o se repite, los vasos linfáticos que drenan los líquidos de los tejidos se bloquean y estos tejidos genitales se hinchan y forman úlceras en la piel. También ocurre la infección rectal. Esta puede causar una secreción sanguinolenta y purulenta con pus procedente del ano. Si la infección se prolonga durante mucho tiempo, puede causar cicatrices que estrechan el recto. Los ganglios linfáticos de la pelvis pueden hincharse y producir dolor.
Diagnóstico. Este se puede hacer por análisis de una muestra de sangre, análisis de una muestra de la úlcera. El tratamiento, la administración temprana de doxiciclina, eritromicina o tetraciclina por vía oral durante 3 semanas cura la infección, aunque la hinchazón puede persistir si los vasos linfáticos están dañados de forma irreversible. Los médicos pueden usar una aguja o practicar una incisión para drenar los ganglios linfáticos inflamados si causan molestias. Si las personas han mantenido contactos sexuales con una persona infectada durante los 60 días anteriores a la aparición de los síntomas, estos deben ser examinadas y tratadas con una única dosis de acitromicina o con doxiciclina por vía oral durante 7 días, independientemente de que las evidencias hagan pensar o no que sufren linfogranuloma venéreo. Después de un tratamiento aparentemente exitoso, este debe hacerse una revisión periódica cada 6 meses. Clamidia citacia. Son cocos gram negativo y móviles. El hombre se contagia habitualmente a partir de las aves y por tanto la enfermedad ocurre en personas que de una u otra forma están en contacto con las mismas. Este se encuentra en las secreciones respiratorias, en las plumas y diversos tejidos de las aves. En el hombre penetra generalmente a través de las vías respiratorias, pero también puede hacerlo a través de picaduras. Este tiene un periodo de incubación que puede durar entre 4 y 15 días, aunque solo suele ser de 10, y como ya lo dije, su reservorio principal son las aves. Este ciclo reproductivo en el que se pueden distinguir de dos formas, una forma infecciosa extracelular metabólica inerte, que es el cuerpo o corpúsculo elemental redondeada con un diámetro de 0,2 a 0,4 micras, y una forma no infecciosa intracelular y activa, cuerpo reticulado, con un diámetro de 0,6 a 1,2 micras. Síntomas. Tras un periodo de incubación de 1 a 3 semanas se inicia la enfermedad de un modo más o menos brusco. Este inicia con fiebre alta, escalofríos y malestar. El pulso suele ser más lento de lo que se esperaría con la fiebre. La cefalea está casi siempre presente y en muchos pacientes es el síntoma principal. También pueden aparecer síntomas como desorientación o agitación. También se presenta tos con sangre, inflamación del hígado y faringitis. En casos más severos puede llegar a ocurrir el coma. En el hombre, a partir de las vías respiratorias, la citasi llega a la sangre y finalmente se localiza en los alveolos pulmonares y en las células del sistema retículo endotelial del vaso y el hígado. La presencia del microorganismo provoca una reacción inflamatoria linfocitaria y los pulmones hace que en los alveolos se llenan de productos inflamatorios. El diagnóstico. En los pacientes con citacosis, las radiografías de tórax muestran una amplia variedad de infiltrados pulmonares, generalmente intersticiales y periféricos, aunque también pueden ser nódulos y homogéneos. Los análisis suelen mostrar únicamente alteraciones inespecíficas, como una ligera leucocitosis o leucopenia, aumento de la velocidad de sedimentación globular, mínima elevación de las enzimas hepáticas, y el líquido cefalorraquídeo puede mostrar ligera pleocitosis mononuclear, pero por lo demás es normal. El diagnóstico puede confirmarse mediante el cultivo o mediante la serología. Tratamiento. Puede emplearse doxiciclina a la dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Habitualmente la respuesta es excelente, con la práctica desaparición de todos los síntomas en unos pocos días. No obstante, se recomienda mantener el tratamiento durante 2 o 3 semanas. Cuando no puede utilizarse la tetraciclina, se puede emplear eritromicina. Bueno, Clamidia pneumoniae. Este es otro agente causal de infecciones respiratorias en adultos. Se distingue de las otras clamidias por la morfología de sus cuerpos elementales y por su ADN. Es más difícil de cultivar que el resto de las clamidias. Este tiene un ciclo reproductivo en el cual pueden distinguirse una forma infecciosa extracelular metabólica inerte, cuerpo o corpúsculo elemental, periforme y con un diámetro de 0,2 a 0,4 micras
y una forma no infecciosa intracelular y activa, cuerpo reticulado, con un diámetro de 0,6 a 1,2 micras. Síntomas. Las enfermedades provocadas por Chlamydia pneumoniae pueden provocar una tos prolongada, bronquitis y neumonía, así como dolor de garganta, laringitis, infecciones de oído y sinusitis. Por lo general, comienza de manera gradual como un dolor de garganta seguido de tos, aproximadamente una o varias semanas después. La tos puede durar de 2 a 6 semanas. En algunos casos, el niño puede contagiarse de bronquitis o un caso leve de neumonía, aunque algunos niños infectados solo presentan síntomas de suaves a moderados o ningún síntoma. La infección puede ser más grave en otros. Diagnóstico. Por ahora no existe ningún procedimiento sencillo y eficaz para diagnosticar la infección por Chlamydia pneumoniae. La serología está ampliamente disponible, especialmente la basada en la fijación del complemento, pero el inconveniente es que no es capaz de distinguir entre Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomis o Chlamydia psittaci. La Chlamydia pneumoniae se diagnostica por cultivo de muestras de las vías respiratorias o por pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Se dispone de 2 pruebas de amplificación de ácidos nucleicos aprobadas por la FDA para Chlamydia pneumoniae, que forman parte de paneles que evalúan de forma simultánea múltiples patógenos respiratorios. Tratamiento. El tratamiento fundamental para la neumonía atípica es la terapia de antibióticos. En los casos leves, la terapia con antibióticos orales puede ser la apropiada, mientras que en casos severos se puede requerir antibióticos intravenosos y administración de oxígeno. Las tetraciclinas poseen buena actividad contra Chlamydia pneumoniae. Puede emplearse eritromicina a la dosis de 500 miligramos cada 6 horas o bien doxiciclina a la dosis de 100 miligramos cada 12 horas, ambas por vía oral y durante 10 a 15 días. Bueno, para hablar en sí de la especie Rickettsia, empezaré hablando de la Rickettsia, ya que pues estas componen, o bueno, de allí vienen las demás especies. Bueno, las Rickettsia son una familia de bacterias que pues actúan como parásitos intracelulares obligados. Esto quiere decir que pues necesitan una célula huésped para reproducirse. Algunos géneros patógenos son Rickettsia, Coxiella, Rochalenia y Ehrlichia. Características generales del grupo Rickettsia. Bueno, como dije anteriormente, estos son parásitos intracelulares obligados, es por ello que pues no contienen coenzima A, tampoco contienen NAD, es decir, nicotinamida adenina dinucleótido, y pues no producen ATP. Además poseen pared gram negativo. Su identificación en el laboratorio es por 2 medios. El primero se realiza en cultivos celulares, es decir, pues huevo embrionarios y animales de experimentación. Y pues en el segundo es ya como la parte serológica, es decir, mediante prueba de fijación. Y pues en el caso de Rickettsia se utilizan otras reacciones como la de Well-Felix, que es la prueba de aglutinación para el diagnóstico de infecciones por Rickettsia. Y bueno, su tratamiento es el mismo para todas, o bueno, similar. Hay 2 opciones, una es la elección, que es tetraciclinas, estas pues constituyen un grupo de antibióticos, y la otra opción es alternativo, esta constituye eritromicina, cloranfenicol, que son pues otras clases de antibióticos. Y bueno, otras de sus características generales es que pues todas se replican en el citoplasma de la célula parasitaria, y estas producen cuadro clínico caracterizado, es decir, fiebre alta, cefalia, malestar general y mialgias. Bueno, en las infecciones de la familia Rickettsia, como dije anteriormente, todas producen casi el mismo cuadro clínico, es decir, fiebre, cefalia, mialgia y malestar general, y pues algunas asociadas también a ras cutáneo. El RAS es una erupción cutánea que consiste pues en las lesiones básicas que aparecen en la piel. Bueno, además de todas estas infecciones también son transmitidas por artrópodos y pues se diferencian por su reservorio, el artrópodo transmisor y el tipo de enfermedad que producen. Factores de virulencia. Bueno, el factor de virulencia en general son las hemolicinas, la cual está compuesta por lisis de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Bueno, estas son mediante la producción de poros en la membrana citoplasmática. También están las
fosfolipasa a las endotoxinas y la replicación en células endoteliales. Y bueno, estos son componentes de los microorganismos que son necesarios para causar enfermedades. Bueno, el género Rickettsia está constituido por diferentes especies de bacterias gram negativas. Y bueno, esta se enmarca dentro de la familia Rickettsiaceae, como dije anteriormente. Las riquecias son un género de bacterias intracelulares obligadas transmitidas por artrópodos hematófagos como las garrapatas, piojos, pulgas y ácaros. Bueno, este género bacteriano se divide en 4 grandes grupos: el grupo tifus, el grupo de las fiebres manchadas, el grupo transicional y el grupo ancestral. Bueno, y su clasificación según su taxonomía es dominio, bacteria, filo, proteobacteria, clase alfa proteobacteria, orden Rickettsiales, familia Rickettsiaceae y género Rickettsia. Signos y síntomas. Bueno, como ya sabemos, estos microorganismos penetran en la piel o en las mucosas. Algunos, como Rickettsia, el género bacteriano, se multiplican en las células endoteliales de los vasos sanguíneos, donde pues hacen o producen vasculitis, y otros se replican en leucocitos. Y bueno, los pacientes graves con enfermedad por Rickettsia del grupo de la tifus o las fiebres maculosas desarrollan necrosis cutánea, edema, ganglia digital, colapso circulatorio, shock, anemia, hiponatremia, hipocloremia, delirio y coma. Vectores que transmiten Rickettsia. Bueno, las riquecias utilizan como vectores a insectos de tipo artrópodos, bueno, y estos pueden ser garrapatas, pulgas, piojos, y bueno, el huésped, que es decir, el humano, viene siendo, repito, huésped accidental, y bueno, estos microorganismos suelen tener un reservorio animal y un vector artrópodo. Diferenciación de las riquecias con otras infecciones. Las riquecias y las enfermedades relacionadas deben diferenciarse de otras infecciones agudas. Bueno, sobre todo la meningococcemia, rubéola y sarampión. El antecedente de contacto con piojos o pulgas, picadora de garrapata o la presencia del individuo en un área endémica es útil, pero pues por lo general el paciente no presenta antecedentes relevantes, y pues por eso los médicos le preguntan al paciente específicamente si tuvieron pues algún viaje a alguna región endémica dentro del periodo de incubación de la enfermedad, puesto que en algunas otras regiones es como más propenso contraerla. Diferenciación de las enfermedades por Rickettsia. Bueno, como ya sabemos, obviamente las ricketsiosis también deben distinguirse entre sí. Bueno, algunas características clínicas permiten como diferenciarlas. Entonces, dentro de ellas pertenecen como 6 enfermedades más comunes. Entre ellas están la fiebre manchada de las montañas rocosas, pues la cual los pacientes nunca la desarrollan en exantema, y pues a menudo se desarrolla vasculitis. Puede afectar la piel, los tejidos subcutáneos, el sistema nervioso central, los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado o el vaso. Bueno, exantema es el área de la piel pues que cambia o de textura o de color, y pues a veces se ve inflamada o irritada. Tifus epidémico. El exantema suele aparecer en los pliegues axilares y el tronco, y pues más adelante se disemina hacia la periferia y rara vez compromete las palmas, las plantas y la cara. Pueden identificarse alteraciones fisiológicas graves similares a las que caracterizan a la fiebre maculosa de las montañas rocosas. Tifus murino. El exantema no es pruriginoso y pues es menos extenso. Son complicaciones renales y vasculares infrecuentes. Tifus de las malezas. Las manifestaciones son similares a las de la fiebre maculosa de las montañas rocosas y a las del tifus epidémico. Sin embargo, pues es una enfermedad que se presenta en áreas geográficas y pues suelen caracterizarse por el desarrollo de una escara con adenopatías satélites. También están las rickettsiosis varioliforme. Bueno, esta es una enfermedad que es leve. El exantema se presenta con vesículas rodeadas y es escaso y puede simular varicela. Bueno, los síntomas son similares a los de otras enfermedades por riquecias. El exantema se caracteriza por múltiples escaras de color negro en la porción distal de los miembros con adenopatías regionales, es decir, es una enfermedad en los ganglios linfáticos.
Bueno, además de esto, como ya sabemos, las riquecias son bacterias intracelulares obligadas transmitidas por artrópodos que infectan las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Bueno, estas bacterias tienen una distribución global y causan enfermedades agudas con compromiso sistémico que pueden ser letales si no reciben pues un tratamiento con antibiótico adecuado y oportuno. Hay muchas especies de riquecias, pero tres causan la mayoría de las infecciones en los seres humanos. O sea, es decir, como las más generales o comunes. Está la Rickettsia rickettsii, Rickettsia prowazekii y Rickettsia typhi. Rickettsia rickettsii. Bueno, esta pertenece al género Rickettsia, el cual pues ya sabemos que está constituido por bacterias estrictamente intracelulares y que pues morfológicamente son pleomórficas. Bueno, estas se encuentran como bacilos u cocos y son transmitidas pues por artrópodos hematófagos, es decir, pues que hacen referencia a insectos que comen sangre, como por ejemplo las garrapatas, pulgas, piojos o ácaros. Bueno, la más letal de estas enfermedades febriles es la fiebre manchada de las montañas rocosas, la cual fue mencionada anteriormente y pues es causada por este tipo de especie bacteriana. Fiebre manchada de las montañas rocosas. Bueno, esta enfermedad es causada por la Rickettsia rickettsii, como dije en la diapositiva anterior, y esta es transmitida por garrapatas del género Ixodes. Bueno, las riquecias se propagan dentro de las células endoteliales lesionadas y los vasos pueden obstruirse por trombos, con generación de vasculitis en la piel, los tejidos subcutáneos, el sistema nervioso central, los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado y el vaso. Síntomas. Bueno, la fiebre maculosa de las montañas rocosas es una enfermedad sistémica. Bueno, esta cursa como erupción característica que aparece en el curso de los 6 días siguientes al inicio de la infección. Bueno, las principales manifestaciones clínicas incluyen fiebre, cefalia, mialgias, confusión mental, vómitos y anorexia. Con menor frecuencia se observan dolor abdominal, diarrea y tos. Y bueno, la fiebre alcanza como está en un rango entre 39,5 y 40 grados centígrados en pocos días y permanece pues elevada durante más o menos de 15 a 20 días en los casos graves. Bueno, aunque pueden detectarse remisiones matutinas entre el primero y el sexto día de la fiebre. La mayoría de los pacientes con esta fiebre desarrolla una exantema en las muñecas, los tobillos, las palmas, las plantas y los antebrazos. Bueno, esta se extiende rápidamente por el cuello, la cara, las axilas, los glúteos y el tronco. Bueno, en un principio el exantema es macular y rosado, pero luego se torna maculopapular y pues este se oscurece. Bueno, en los casos más graves aparece una hipotensión arterial y puede detectarse hepatomegalia. Bueno, la ictericia es infrecuente, las náuseas y vómitos son comunes y esta se puede producir neumonitis localizada. Periodo de incubación. Bueno, el periodo de incubación promedio de la fiebre manchada de las montañas rocosas es más o menos de 7 días, pero este varía de 3 a 12 días y pues cuanto más corto es el periodo de incubación, más grave es la infección. No, el reservorio de esta fiebre son las garrapatas duras que albergan a Rickettsia rickettsii y las hembras infectadas transmiten el microorganismo a su progenie. Bueno, estas garrapatas son el reservorio natural. Causas. Bueno, estas se transmiten a través de vectores artrópodos como lo son las garrapatas. Bueno, el ser humano participa dentro del ciclo de Rickettsia como un hospedero accidental y pues la transmisión se da por medio de saliva durante la picadura de garrapata, ácaro o pulga. Factores de riesgo. Bueno, los factores que aumentarían el riesgo de que alguna persona contraiga la fiebre maculosa de las montañas rocosas son como vivir en una zona donde pues la enfermedad es frecuente. También afecta mucho la época del año, puesto que pues las infecciones son más frecuentes en la primavera y pues a principio del verano. También afecta la cantidad de tiempo que pase como en una zona de césped o arboladas y pues si o sea, la persona o el paciente tiene algún perro que pues habitualmente
los perros son como más propensos o por lo general se conocen que son los animales que pues tienen las garrapatas. Diagnóstico y tratamiento. Bueno, por lo general se requieren muchas pruebas para confirmarla, pero pues debido a las limitaciones de las pruebas actualmente como por disponibilidad, los médicos generalmente pues deben tomar decisiones de tratamiento eh, antes como de recibir resultados de que pues la prueba es confirmatoria. Pero pues los médicos por lo general le toman una biopsia al paciente si estos presentan como erupciones. Además de ello, pues utilizan la PCR o tinción inmunohistoquímica, que pues esta puede proporcionar resultados bastante rápidos y pues la sensibilidad de estas pruebas es aproximadamente el 70% de pues que cuando se toman muestras de tejido durante la enfermedad aguda y antes de que se inicie el tratamiento con antibióticos. Ya hablando de tratamiento, bueno, si el paciente experimenta fiebre, cefalia y malestar general con exantema, bueno, ya debe iniciarse el procedimiento con antibióticos de forma urgente. El tratamiento primario consiste en 200 miligramos de doxiciclina por vía oral una vez. El curso mínimo de este tratamiento es de 5 a 7 días y pues la doxiciclina se administra tanto en adultos como en niños. Bueno, el uso de antibióticos distintos de la doxiciclina aumenta el riesgo de enfermedad grave y muerte y pues el tratamiento de segunda consiste como en la administración oral o intravenosa de 500 miligramos de cloranfenicol 4 veces al día durante 7 días. Rickettsia prowazekii. Bueno, el tifus exantemático es producido por la Rickettsia prowazekii y pues es transmitido por el piojo del cuerpo. Esto ocurre como brotes o epidemias que tienen la potencialidad de afectar a un gran número de personas en semanas a meses. Síntomas. Bueno, el paciente desarrolla fiebre, cefalia y postración en forma súbita. La temperatura es alcanzada casi como al 40 grados centígrados en varios días y permanece pues elevada, con remisiones matutinas leves durante alrededor de 2 semanas. Bueno, la cefalea es generalizada e intensa, las máculas pequeñas de color rosado que aparecen durante el cuarto al sexto día y suelen identificarse en las axilas y en la parte superior del tronco y no en las palmas, las plantas y la cara. Por último, el exantema se oscurece y se convierte en maculopapular y pues en casos graves el exantema se torna petequial y hemorrágico. Y bueno, en los pacientes más graves también se produce una hipotensión arterial. Periodo de incubación. Bueno, su periodo de incubación es como entre 7 y 14 días. De allí pues es donde el paciente ya empieza a desarrollar los síntomas. Y bueno, respecto a su reservorio, son los seres humanos. Este es un reservorio natural y que es prevalente en todo el mundo obviamente y es transmitida por el piojo corporal cuando sus heces ingresan a través de arañazos, mordeduras u otras heridas. Causas. Bueno, algunos de los organismos que causan el tifus epidémico permanecen en el cuerpo y pueden llegar a reactivarse si el sistema inmunitario de la persona se debilita. Y ya hablando de los factores de riesgo, estos para el tifus epidémico se pueden mencionar por dos razones. Una, la infestación de piojos del cuerpo y dos, la exposición a animales que puedan pues contraer estos piojos. Diagnóstico. Bueno, para confirmar el diagnóstico se puede realizar un ensayo de inmunofluorescencia y pues se puede realizar la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa como evaluación médica. También se le pueden realizar biopsia y análisis de erupción, análisis de sangre y ya hablando de tratamientos, pues al igual que en las otras, también se puede administrar 200 miligramos de doxiciclina por vía oral en una sola dosis. El tratamiento también tiene segunda línea, la cual también consiste como administrarla en vía oral o intravenosa. Además de ello, los pacientes graves con tifus epidémico pueden experimentar un aumento significativo de la permeabilidad vascular durante los estadios más avanzados. Rickettsia typhi. Bueno, este es un agente causal del tifus endémico o murino.
Bueno, esta enfermedad es transmitida por la pulga. Esta pulga es llamada Xenopsila chopis. La pulga de la rata y pues también los piojos y los ácaros son potenciales vectores. Esta bacteria causa este tipo de tifus normalmente y se propaga de ratas a pulgas y a humanos. Síntomas. Bueno, después de su periodo de incubación ocurre con un escalofrío y con temblores. Esto acompaña la cefalia y la fiebre en pacientes con tifus murino. Esta última dura alrededor de 12 días y luego la temperatura se normaliza gradualmente. El exantema y otras manifestaciones son semejantes a las de tifus epidémico, pero mucho menos graves. Bueno, el exantema temprano es escaso y localizado. También se puede presentar otros síntomas como dolor abdominal, dolor de espalda, erupción roja y sin brillo que comienza en la zona media del cuerpo y se disemina. Dolor de cabeza, dolor articular y muscular, náuseas y vómito. Periodo de incubación. Bueno, su periodo de incubación normalmente es de entre 1 y 2 semanas antes del inicio de la sintomatología. El cuadro clínico se caracteriza por una fiebre durante 9 a 14 días, cefalia, erupciones que suelen aparecer al quinto día, escalofríos y mialgias. Hablando ya de su reservorio, bueno, los reservorios animales incluyen gatos, zarigüeñas, ratas, ratones y otros roedores, las pulgas de las ratas y posiblemente las del gato y las de la zarigüeña. También lo transmiten los microorganismos a los seres humanos a través de las picaduras. Causas. Bueno, este causa cuadros febriles agudos de alivio espontáneo o fatales si este no se establece pues el tratamiento adecuado. Bueno, para factores de riesgo, estos se encuentran dentro del tifus murino, las exposiciones a pulgas o heces de ratas, las exposiciones a otros animales como gatos, zarigüeñas, mapaches, mofetas y ratas. Bueno, también se consideran factores de riesgo la cacería con contactos con zarigüeñas y demás animales como venados de la cola blanca. Bueno, también se consideran factores de riesgo la edad avanzada, retraso de 5 días de inicio de antibióticos, alcoholismo, depresión y demás. Diagnóstico y tratamiento. Bueno, a menudo el diagnóstico se basa en un examen físico e información eh, detallada obviamente acerca de los síntomas. Se ordenarán exámenes de sangre para confirmar el diagnóstico. Algunas de sus características clínicas son la biopsia del eritema con tinción con anticuerpos fluorescentes para detectar microorganismos, pruebas serológicas, reacción en cadena de la polimerasa, es decir, la PCR. Y bueno, ya hablando de tratamiento, estos incluyen los siguientes antibióticos: doxiciclina, tetraciclina, cloranfenicol. Y bueno, el tratamiento principal, como los demás tratamientos mencionados anteriormente, consiste en 200 miligramos por vía oral, una sola dosis, y ya el segundo es 500 miligramos 4 veces al día durante 7 días por vía oral o vía intravenosa. Coxiella sp pertenece al dominio Bacteria, reino Monera, filo Proteobacteria, clase Proteobacteria gamma, orden Legionellales, familia Coxielaceae, género Coxiella y dentro de su especie se encuentra Coxiella burnetii. Coxiella burnetii en este caso es la única especie del género. Es un bastón pequeño pleomórfico que se replica en el ambiente ácido de los fagosomas de los monocitos y los macrófagos. Igualmente en los rumiantes domésticos la infección es usualmente subclínea. Esto quiere decir que el paciente aún no percibe síntomas o signos de la enfermedad. Solo en casos esporádicos se pueden presentar aborto y eliminación de la bacteria hacia el medio ambiente por vía de descargas uterinas, líquidos fetales, orina y leche. En el hombre es el agente etiológico de la fiebre Q, que es una enfermedad zoonótica entre cuyos reservorios se van a encontrar el perro y el gato.
Coxiella burnetii es un bacilo gram negativo pequeño que tiene un tamaño aproximadamente de 0,3 a 1 micrómetro. Es el agente principal causante de la fiebre Q. Son inmóviles. El periodo de incubación oscila entre 18 y 21 días. Y la principal fuente de infección para las personas son los rumiantes domésticos, el ganado vacuno, ovino y caprino. La fiebre Q es una infección causada por la bacteria Coxiella burnetii. Esta fiebre pues suele ser una enfermedad leve con síntomas similares a los de la influenza. Muchas personas no van a tener ningún síntoma. En un porcentaje pequeño de personas la infección puede volver a aparecer años después. La forma más mortífera de la fiebre Q puede dañar el corazón, el hígado, el cerebro y los pulmones. La fiebre Q se puede transmitir a los humanos a través de los animales. Generalmente, pues estos van a ser las ovejas, el ganado vacuno y las cabras. Algunas profesiones riesgosas, en este caso, son la ganadería, la medicina veterinaria y la investigación en animales. Los casos leves de fiebre Q desaparecen rápidamente con un tratamiento de antibiótico. Sin embargo, pues cabe resaltar que si la fiebre Q reaparece, es posible que la persona deba tomar antibióticos durante aproximadamente 18 meses. Dentro de los síntomas, entonces, muchas personas infectadas con esta fiebre nunca van a presentar síntomas. Llegado al caso, si la persona presenta síntomas, es probable que se manifiesten entre 3 y 30 días después de la exposición a las bacterias. Algunos de los signos y síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza intenso, fatiga, escalofríos, tos, náuseas, vómitos, diarrea y llegado al caso la persona puede presentar sensibilidad a la luz. Dentro de las causas, entonces, pues, como lo dije anteriormente, la fiebre Q es causada por la bacteria Coxiella burnetii, que comúnmente pues, se va a encontrar en ovejas, cabras y ganado bovino. Esta bacteria también puede infectar a las mascotas como los gatos, los perros y los conejos. Estos animales se contagian a través de la orina, las heces, la leche y los productos de nacimiento, como lo son la placenta y el líquido amniótico. Cuando estas sustancias se secan, pues las bacterias las bacterias que contienen van a pasar de forma como polvo del corral suspendido en el aire. La infección generalmente se transmite a los humanos a través de los pulmones cuando inhalan este polvo de algún corral contaminado. El ciclo enzótico incluye numerosas especies de garrapatas como la Ixodit y la Argacid. En este caso, la garrapata muerde al animal huésped y este se va a incubar con la temperatura del cuerpo. Al ser un patógeno zoonótico, puede crecer dentro de huéspedes animales que van a incluir el ganado doméstico, especialmente a vacunos, ovejas y cabras. Igualmente incluyen a los gatos, los perros, roedores, monos y en algunos casos los pájaros silvestres. El periodo de incubación para la fiebre Q aguda varía de 2 a 48 días. En la epidemiología de la fiebre Q, pues es importante distinguir y resaltar 3 tipos de reservorios o asimismo pues fuentes de infección. En el primer lugar vamos a encontrar los animales domésticos o peridomésticos que van a estar constituidos principalmente por el ganado caprino, ovino y bovino. Y en menor medida van a estar los gatos y perros. Un segundo reservorio estaría formado por los animales silvestres, principalmente los roedores y pequeños mamíferos, aunque también vamos a encontrar las aves, reptiles, anfibios y los peces. Finalmente, varios tipos de garrapatas van a constituir un importante reservorio de este agente patógeno. La infección entre el ser humano y los 3 reservorios, igualmente pues la fuente de infección, van a adoptar 2 patrones diferentes, aunque ligados entre sí, el ciclo salvaje y el ciclo doméstico.
El ciclo salvaje, la infección de los animales salvajes y las garrapatas, pues es el elemento clave o importante, mientras que el ciclo doméstico es la interacción entre humanos y ganado. Como ya lo he venido mencionando anteriormente, la fiebre Q es causada por la bacteria Coxiella burnetii. Comúnmente se va a encontrar en ovejas, cabras y ganado bovino. Algunos de sus factores de riesgo son la enfermedad de las válvulas cardíacas, alteración de la función renal, sistemas inmunitarios debilitados y anomalías en los vasos sanguíneos. Para diagnosticar la fiebre Q, el médico de planta puede realizar uno o más análisis de sangre junto con pruebas adicionales si se sospecha que el paciente puede padecer de una fiebre Q crónica. Dentro de los análisis de laboratorio, es posible que el médico quiera analizar la sangre para ver si hay anticuerpos contra el antígeno Coxiella burnetii y así se puede evidenciar un daño hepático. Dentro de las pruebas de diagnóstico por imágenes, al paciente se le puede realizar una radiografía de tórax. La fiebre Q puede causar neumonía en algunas personas. Se le puede hacer una radiografía de tórax para verificar si los pulmones se ven saludables. Igualmente se le puede realizar al paciente una ecocardiografía si hay sospechas de fiebre Q crónica. Es posible pues que el médico realice este examen para verificar si hay problemas o no en las válvulas cardíacas. Dentro del tratamiento, entonces, la fiebre Q se trata con el antibiótico doxiciclina. El tiempo que el paciente tenga que tomar el medicamento va a depender de si tiene fiebre Q aguda o crónica. Para las infecciones agudas, el tratamiento con antibiótico dura de 2 a 3 semanas. Las personas con fiebre Q crónica generalmente deben tomar una combinación de antibióticos durante 18 meses aproximadamente. Igualmente, pues incluso después de un tratamiento exitoso para la fiebre Q, el paciente tendrá que hacerse exámenes de seguimiento durante años por si reaparece la infección. En los casos leves o asintomáticos de fiebre Q aguda, suelen mejorar sin tratamiento. Cabe resaltar que si el paciente tiene síntomas de fiebre Q o si está embarazada, se recomienda el tratamiento con antibióticos. Es posible también pues que el plan de tratamiento varíe si no puede tomar la doxiciclina. Si el paciente tiene endocarditis por fiebre Q, es posible que necesite cirugía para sustituir las válvulas cardíacas dañadas. Ahora hablaremos del género Ehrlichia sp. Como características principales, este género comparte con Anaplasma características como la forma de replicación intracelular. Ehrlichia infecta células mononucleares y células endoteliales. Las garrapatas son los principales vectores de estas. Tienen tropismo por linfocitos, monocitos y granulocitos. Se localizan en vacuolas rodeadas de membranas en el citoplasma de células sanguíneas. Actúa como el agente causal de la ehrlichiosis. Afecta a miembros de la familia Conidiae y son bacterias gram negativas intracelulares obligadas, pleomórficas y redondeadas. Dentro de su clasificación taxonómica encontramos que pertenecen al dominio bacteria, al filo Proteobacteria, a la clase Alpha Proteobacteria, al orden Rickettsiales, a la familia Anaplasmataceae y el género es Ehrlichia. Dentro de sus factores de virulencia encontramos que adquieren nutrientes y tienen como función la evasión lisosomal e inhibición de la apoptosis de la célula huésped. Tienen igualmente procesos de adhesión, proliferación, exocitosis y propagación intercelular. Se adaptan para su supervivencia y tienen presencia de coinfección con otros patógenos transmitidos por las garrapatas. La ehrlichiosis es causada por bacterias que pertenecen a la familia llamada Rickettsiae. Las bacterias de esta familia ocasionan muchas enfermedades graves en todo el mundo. Aquí se van a incluir la fiebre maculosa de las montañas rocosas y el tifus.
Todas estas enfermedades se propagan a los humanos por la picadura de garrapatas, pulgas o ácaros. Existen dos tipos de enfermedad. La primera es la Ehrlichiosis monocítica humana. Esta es causada por la bacteria de la familia Rickettsia llamada Ehrlichia schaffensis. La segunda es la Ehrlichiosis granulocítica humana. También se denomina anaplasmosis granulocítica humana. Esta es causada por la bacteria de la familia Rickettsia llamada Anaplasma phagocytophilum. Bueno, las bacterias de Ehrlichia pueden ser transmitidas por la garrapata del perro, la garrapata del venado y la garrapata estrella solitaria. Los factores de riesgo de la Ehrlichiosis incluyen vivir cerca de un área donde hay muchas garrapatas, poseer o tener pues una mascota que pueda llevar garrapatas al hogar y caminar o jugar en pastizales altos. Dentro de los síntomas de la Ehrlichiosis encontramos que la persona puede tener o puede presentar fiebre moderada, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, sensación general de malestar, dolor articular, náuseas y vómitos. Dentro de las pruebas recomendadas para el diagnóstico, encontramos que pues, este se basa en la identificación microscópica de agrupaciones de la bacteria intracelular, en este caso las mórulas, que pueden observarse en las extensiones sanguíneas. E igualmente pues en detectar anticuerpos o detectar su ADN mediante métodos de diagnóstico molecular, que en este caso es la PCR. Bueno, el estudio microscópico en busca de estas agrupaciones de las mórulas no va a garantizar su identificación debido a que las agrupaciones son transitorias y asimismo pues la sensibilidad de este examen es muy baja. Bueno, por otro lado, las pruebas serológicas van a requerir tiempo para que se hayan desarrollado anticuerpos. Permiten identificar al género de Ehrlichia como el causante principal de la infección, pero pues no la especie. Además de la detección de anticuerpos por ELISA, no se distingue entre exposición previa e infección actual. Bueno, debido a ello se recomienda el diagnóstico molecular como el método más sensible y específico para la identificación de Ehrlichia. Los métodos de diagnóstico molecular van a ayudar a confirmar el agente causal y asimismo pues van a reducir el tiempo necesario para confirmar el diagnóstico clínico. También ayudan a saber si un perro está exento de infección y con ello van a reducir el riesgo de infección humana. Dentro del tratamiento encontramos pues que cabe resaltar que si se sospecha un diagnóstico basado en los síntomas mencionados anteriormente y en algunos descubrimientos clínicos, se debe empezar el tratamiento con un antibiótico llamado doxiciclina. El paciente debe tomar los medicamentos al menos 3 días después de ya no tener fiebre y después de que el médico haya observado una mejoría en los otros signos de la enfermedad. Bueno, el tratamiento lleva como mínimo de 5 a 7 días y los casos más graves pueden requerir de 2 a 3 semanas de tratamiento con antibiótico. Si la paciente se encuentra embarazada o es alérgico o alérgica a la doxiciclina, el médico puede mandarle rifampicina antibiótica. Otra especie importante es la Ehrlichia ewingi. Esta es una bacteria gram negativa. Es el agente etiológico de la Ehrlichiosis granulocítica canina o Ehrlichiosis ewingi humana. Asimismo son bacterias intracelulares que infectan monocitos y macrófagos. No van a presentar lipopolisacárido ni capa de peptidoglucanos. Esta pertenecen al dominio bacteria, al filo proteobacteria, clase alfa proteobacteria. Pertenecen al orden Rickettsia, a la familia Anaplasmataceae, el género es Ehrlichia y la especie va a ser Ehrlichia ewingi.
Dentro de los signos y síntomas en los animales infectados por Ehrlichia ewingi, algunos signos clínicos asociados se van a manifestar entre los 7 y los 14 días después del contagio y van a incluir fiebre, letargo, dificultad para andar, poliartropía y manifestaciones neurológicas tales como la ataxia, paresia, déficit propioceptivo y disfunción vestibular. Asimismo, en las personas, la infección por Ehrlichia ewingi va a provocar en estas fiebre, escalofríos, cefalias, dolores musculares y náuseas. Igualmente puede provocar trombocitopenia. Además, pueden presentarse algunos síntomas como la diarrea, erupción petequial, erupción maculapapular y malestar general. Los individuos inmunodeprimidos, como las personas infectadas con VIH y SIDA, tienen un mayor riesgo de contraer esta enfermedad. Dentro de las pruebas recomendadas para el diagnóstico, entonces, este se basa en la identificación microscópica de agrupaciones de la bacteria intracelulares, como lo mencioné anteriormente, las mórulas, en el interior del citoplasma de los neutrófilos que pueden observarse en las extensiones sanguíneas. Igualmente, pues en detectar anticuerpos con el método ELISA o detectar su ADN mediante los métodos de diagnóstico molecular, que es la PCR. Las pruebas serológicas, además de requerir tiempo para que se hayan desarrollado anticuerpos, permiten identificar el género de Ehrlichia como causante de la infección, pero no la especie, por lo que se recomienda el diagnóstico molecular como el método más sensible para la identificación de Ehrlichia ewingi. Para su tratamiento, para la fase aguda, y esta va a implicar el uso de antibióticos como la doxiciclina durante un periodo de al menos 6 a 8 semanas. Esta por lo general se produce o va a producir una mejoría del paciente dentro de las 24 a 48 horas del el inicio del tratamiento. Asimismo, al paciente se le puede suministrar tetraciclina. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí están nuestras referencias. Gracias.